presento con mucho gusto al profesor Marco Lagarde del área de Ciencias Experimentales del plantel Naucalpan del Colegio de Ciencias y Humanidades, encargado también de la transmisión de videoconferencias de ciencia a distancia en este plantel, casi desde que inició el programa. Además, el maestro Marco es profesor fundador del CCH. Maestro Marco, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación y le dejo la palabra. Muchas gracias, Pedro. Te felicito, como siempre. Muchas gracias por todo eso que llevamos desde hace mucho tiempo. Le agradezco mucho la invitación. Yo le pedí a la profesora Rosalba que fuera una charla con ustedes para que ustedes, a su vez, con las preguntas que sugieran y que les explique. Si tienen duda, se las puedo aclarar. Hay muchas cosas que, como Pedro lo hizo a propósito de que faltan y que podemos aunarlas. Muchas cosas muy bonitas. La primera pregunta que me hizo la maestra Rosalba fue: ¿cómo surgió el proyecto de videoconferencias en el plantel Naucalpan? Este es, como siempre, una historia para mí muy bonita. Resulta que he estado metido en todos los chilitos de todos los moles. He estado en el inicio de Jóvenes hacia la Investigación, he estado en el inicio de la Feria de las Ciencias y afortunadamente también en el inicio de las videoconferencias. La idea que tiene la universidad es, como todos nosotros, obtener alumnos de calidad. Jóvenes que estén informados no nada más en las ciencias sociales o en las ciencias naturales, sino que tengan un universo grande. La historia de cómo se fundó o cómo se formó las videoconferencias en el plantel Naucalpan surgen a partir de la visita al Universum con unos profesores que querían ver las salas de física, las salas de biología, las salas de psicología, las salas de química y de matemáticas. Como bien dijo el maestro Pedro Munive, Jóvenes a la Investigación es un programa en el cual los alumnos intentan aprender a investigar. Y la idea más grande es que sean investigadores, o sea, que se den cuenta que la investigación en México es importante y que además pueden recibir un buen sueldo o una vida económica mucho mejor. Ahorita en el transcurso de las charlas, de las preguntas que estamos resolviendo, lo vamos a ir viendo con la información que nos dio Pedro. Entonces, la historia es que fuimos nosotros al Universum a revisar esas salas de física, química, biología, ciencias de la salud, matemáticas, todo ese bello universo, ¿sí? Y precisamente hay varias salas, como la sala que es la sala de videoconferencias. Ahí me presentaron al maestro Munive. Me interesó mucho porque nosotros tenemos un refrán en el plantel Naucalpan: tan lejos de Dios y tan lejos de la universidad. De los dos estamos muy lejos, no podemos. Entonces, teníamos que hacer algún esfuerzo para poder lograr que estos alumnos tuvieran contacto con los investigadores, con los doctores que tienen renombre en ciertas materias. Entonces, ¿qué hacíamos?
íbamos por los maestros a la universidad y los llevábamos a Naucalpan. Y se nos llevaba todo un día la visita del investigador o del profesor o el doctor que iba a dar la charla. ¿Por qué razón? Porque estábamos muy lejos. Y conforme pasaba el tiempo, cada vez se nos hacía más difícil. Prácticamente decían algunos investigadores que iban a visitarnos, dice, tenemos que salir con el alba y llegar con la noche a la universidad. Efectivamente, cada vez se hacía más complicado. Y cuando el profesor Pedro Munive nos habló de ese programa tan bonito, que obviamente hicimos un clic los dos y empezamos a tratar de implementar las videoconferencias en Naucalpan. ¿Cuál fue? Una lucha titánica de poder hacerlo. En primer lugar, no teníamos buena recepción. Teníamos que poner, inclusive comprar una tarjeta de teléfono para que pudiéramos hacerla juntos y poder hacerla. Y uno de los pilares también de esta videoconferencia que fue el apoyo fundamental para poder llevarlas mejor fue el maestro Justino Serafín Benítez Gómez. El maestro estaba encargado de todo lo que es audiovisual. Y él, desde el primer día de la primera videoconferencia hasta el último día en el cual él se jubiló, estuvo con nosotros todos y cada uno de las, precisamente apoyándonos porque era muy difícil. Y empezaba a trabarse las llamadas, empezaba a ponerse la videoconferencia y recurríamos a todos los maestros que siempre nos ayudaron, al profesor Serafín, al profesor Velázquez Gallo, Fernando Velázquez Gallo, que también corría a llevarnos laptops o computadoras o micrófonos, todo eso corría. Y entonces así es como empezaron todos los programas de Jóvenes a la Investigación, de la Feria de las Ciencias, de PEMBU, todos así empezamos a lograr eso. Cada vez íbamos haciéndolo mejor. Había momentos en que los maestros, que fueron casi todos los maestros de las diferentes materias que son física, química, biología, psicología, ciencias de la salud y matemáticas, que asistían con sus alumnos, porque además recuerden que los programas están muy fuertes, muy completos, y si nos atrasamos un poquito, nos causa problema en nuestra labor docente. Pero los muchachos les encantó estar en eso. ¿Por qué razón? Porque una vez, en una de las ocasiones, de las primeras ocasiones, una de las alumnas llegó corriendo y me dijo, maestro, muchas gracias. ¿Por qué? Ayer le dije a mi mamá, mira, ve la videoconferencia. ¿Y qué cree, maestro? Yo salí en la televisión. Y ese era un orgullo que veía a un muchacho, pero además hablando con un científico, con uno de esos señores que saben mucho. ¡Qué emoción, maestro! Y me abrazaba y le decía, todo se lo debemos al profesor Pedro Munive, al profesor Serafín, al profesor Gallo y a los ayudantes, porque aquí viene la otra parte de la creación de las videoconferencias. ¿Okay? Adaptar
adaptar esos bellos, como dijo muy bien Pedro, esos bellos auditorios que yo no me canso de alabarlos, esos auditorios que tenemos, y cómo le hacíamos si el presupuesto no está logrado, logramos que nos tendieran un cable de teléfono para nosotros nada más. ¿Y cómo le teníamos que hacer? Entonces, el maestro Pedro Munive nos ayudó a aplicar los Infocaps. Y entonces pedimos el primer Infocap. El primer Infocap para tener micrófonos, para tener cámaras, para poder tener un enlace mejor con ellos. Y entonces fue ya mucho mejor y ya corrió la voz. Pero todo esto no es solamente mío. Hay un grupo de profesores que con su esfuerzo y siendo de las diferentes áreas, como la profesora Ingrid González Dorantes, el profesor Rogelio Benítez Esquivel, el profesor Miguel Ángel Hernández Jiménez, la maestra Rosario Rodríguez García, que si ustedes se fijan, Ingrid es de Ciencias de la Salud, Rogelio es de Física, Miguel Ángel da Geografía, Rosario es de Biología. Lamentablemente no hemos podido contactar ni a un maestro de Psicología, pero todos ellos, un esfuerzo muy grande que voy a seguir después hablando de ellos, pero es un esfuerzo muy grande. Porque no es tan solo recibir y llegar y sentarnos con nuestros grupos, sino es una labor que es una labor fuerte, increíble y como decimos siempre, con un tornillito y un martillito y un desarmador. Con eso hacemos los mexicanos todo un avión. Y con eso lo hacíamos nosotros y con eso lo logramos. Y gracias a los directores, Víctor Díaz Garcés, la profesora Beatriz Cuenca, ¿sí? Que con ellos tuvimos el apoyo del inicio de este gran programa. Pero este gran programa lo mencionó Pedro. Cuando empezamos a tener las videoconferencias del extranjero y decíamos, tuvimos 2 o 3 videoconferencias en inglés, y entonces decíamos, ¿cómo le vamos a hacer para que los muchachos entiendan? Y entonces recurrimos a los maestros de inglés. Entonces, todos los maestros de inglés, todos, nos ayudaron y empezaron a mandar a los alumnos, a sus alumnos, los que más avanzados estaban. Y empezaban las videoconferencias en inglés, y el maestro Serafín y yo nos poníamos y nos veíamos, o los maestros mismos, porque además la asistencia era los alumnos con sus maestros. Tenían que estar los maestros ahí también apoyándonos con el cuidado de estos jóvenes. Y entonces nos poníamos a ver, y lo de siempre, como siempre apoyamos tanto a Pedro, que al terminar la plática y la sesión de preguntas venía, lo primero que decía Naucalpan, hijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si está en inglés, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Y cuál fue la sorpresa de nosotros? De esos alumnos que fueron a escuchar la videoconferencia, resultó que se pararon 3. Y nosotros, Serafín, el maestro Serafín y yo viéndonos, ¿cómo es posible? ¿Qué entendieron? Si apenas uno pudo entender, yo al menos, pude entender la conferencia. ¿Cómo ellos van a entender bien la conferencia? Se pararon enfrente del micrófono y hablaron en perfecto inglés e hicieron la pregunta. No me acuerdo ahorita del nombre, Pedro, que era un americano que también se conmovió
de que dejaran la pregunta tan bien hecha, pero además bonita la pregunta, o sea, interesante. No era una pregunta cualquiera, sino una pregunta interesante. Y dijo, yo creí que no me iban a entender. Seguía hablando en inglés. Y el joven le contestó, sí le entendí perfectamente bien. Y aquí tengo dos de mis compañeros que le van a hacer preguntas. Hicieron lo mismo y el mismo conferencista se emocionó de que en México hubiera jóvenes que tienen calidad. Y es lo que hemos hecho en todos los colegios del CCH. Alumnos de calidad. Alumnos que van saliendo. Porque además, pusieron ustedes por ahí una pregunta muy importante. ¿Sí? ¿Cómo es que ustedes generan eso? Y si ustedes se fijan, las videoconferencias las llevamos a cabo con lo que acaba de decir el maestro Pedro Muniz. Las generamos diciéndoles, hoy este es el año de la verdura, de la fruta o de la medicina o de los vegetales. Y entonces todas las charlas son esas en ese nivel. Que estas dos charlas que vienen nos caen como anillo al dedo, porque en Química 1, el siguiente tema que estamos llevando ahorita es el tema de alimentos. Entonces eso, los muchachos y los maestros van con mucho gusto a ver a los especialistas, a los doctores, ¿sí?, dándoles esa charla, pero además al nivel de sus conocimientos. No hablan a un nivel en el cual ni uno como profesionista los entiende, porque ellos hablan otro idioma. En cambio, se bajan al nivel de los alumnos y les enseñan y les ponen que les encanta. Pedro sabe cómo son los aplausos que se generan del auditorio lleno de esos alumnos que están agradecidos de tener el contacto con esos investigadores. Como decía Pedro también, ¿sí? Como decía Pedro también, con la pandemia, ¿qué iba a pasar? ¿Qué creen? Estábamos contentos porque nosotros ya estábamos a distancia. Ya sabíamos lo que venía, no nos costaba tanto trabajo. Que claro, obviamente después voy a hablar sobre el trabajo que implica para Pedro y su equipo y para el equipo del colegio de Naucalpan, ¿sí? Pero ya estábamos preparados, ya les servía. Y por eso todos, por ejemplo, mis 6 grupos que tengo de Química 1 y Química 2, tenían con qué distraerse a su nivel, pero además a un nivel y a una situación actual, completamente actual, la pandemia, el coronavirus. Tuvimos profesores como el doctor, se me fue el nombre, Pedro, ahorita, el biólogo, que es el nombre del auditorio, y lo pusiste ahí. ¿Me puedes ayudar, Pedro? ¿Cómo se llama el biólogo, el doctor que tiene el nombre de la...? El doctor Lascano, Antonio Lascano. Antonio Lascano. Fue de los primeros que llegó a entrar ahí, y después vinieron los demás maestros o de las demás videoconferencias que no necesariamente hablaban de biología, o como también lo hicieron los de química, todos esos, sino empezaron a entrar investigadores de otros niveles, socioeconómicos, históricos, sociales, dándonos videoconferencias actualizadas a nivel del bachillerato para esos jóvenes que nos ayudaban. Marco, sí. Nada más quisiera comentar que al doctor Lascano le encantó que se transmitiera su charla al auditorio que lleva su nombre. Exactamente. Qué bueno que te acordaste de esas anécdotas, Pedro, porque eso es lo importante. También ya estuvo el doctor Sarucán, estuvo ahí en Naucalpan también, dando una plática con nosotros y en su auditorio que lleva su nombre.
Un favor, Marco, ¿podría compartir mi pantalla para mostrar una imagen que me gusta mucho de una interacción con CCH Naucalpan? Sí, cómo no, Pedro, gracias. Van a venir 2 imágenes más. Sí, gracias. Esta imagen en particular me gusta mucho por la sonrisa de la chica en CCH Naucalpan al momento de hacer su pregunta y la sonrisa que generó en el conferencista de empatía, de comunicación directa con el conferencista. Quería aprovechar tus comentarios para que se viera esa posibilidad de comunicarnos a distancia, pero con calidad. Exactamente. Sí, gracias, Pedro. Marco. Gracias. Normalmente nosotros sugerimos, me voy a adelantar un poquito más al final que quería. Sugerimos que videoconferencias o les pedimos a todos los conferencistas. En Naucalpan tengo cerca de 200 o 150 o 200 profesores de las diferentes áreas que les comenté, que están interesados y que siguen interesados en estas videoconferencias. Es importante que nosotros mantengamos ese espíritu con los alumnos. La videoconferencia de hace 15 días, Pedro, si la tienes ahí, puedes poner el video del sueño. Fue una conferencia que hasta la fecha siguen pidiéndome que en dónde está, la del sueño. ¿La tienes? Tu micrófono. Sí, permíteme. Gracias. Aquí está. La conferencia se llamó Mi Insomnio. Ajá. Ha iniciado sesión. Día Mundial de los Trastornos del Sueño. Y la pueden encontrar en Ciencia a Distancia. El doctor que la impartió es miembro del personal de la Facultad de Medicina de la Clínica de Trastornos del Sueño. Y realmente es un gran ponente el doctor Ulises. ¿Quieres que ponga un pedacito de la charla? Sí, por favor. A todo nuestro auditorio les agradezco muchísimo su tiempo que estén aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a compartir algunos conocimientos en torno al sueño. Vamos a platicar acerca de... ¿Se oye? Se oye lejos. Sí, muy poco. ¿Puedes subirla un poquitito más? Sí, permíteme. ¿Cómo se estudia el sueño? ¿Qué le ha hecho la pandemia al sueño? Y por supuesto, vamos a cerrar hablando de lo que es el Día Mundial del Sueño, de manera que pues, arranquemos, permítanme compartir mi presentación y vamos a ver sea con el metro o en el metrobús. ¿De qué depende que tengamos sueño durante el día o somnolencia, que tengamos somnolencia durante el día o que no podamos dormir en la noche? Hay muchos factores que van a determinar esto. Factores propios a nuestro cuerpo, factores ambientales o exógenos a nuestro cuerpo, los alimentos que consumimos, si es de día, si es de noche, en un momento vamos a hablar. Ya no te quito más tiempo, Marco. Perfecto, no, estaba excelente. Eso era lo que yo quería mostrarles principalmente, Pedro, gracias. Esta es una parte de lo que comentaban. Nosotros no estamos desactualizados, sino estamos actualizados. Eso fue la semana pasada, porque los problemas que está pasando con esta pandemia precisamente son mucho lo que comentan ellos, los problemas que hay.
la diferencia de horarios que ya se cambiaron, la forma de dormir, la forma de ver televisión, etcétera. Esas son las videoconferencias que se les da a un nivel del bachillerato, probablemente también un poquito más alto. No se va a aburrir ningún padre de familia ni ningún investigador, ¿sí? Pues, pero eso es lo que hacemos nosotros. Estamos al día. Véanlo, la próxima semana vienen las verduras, porque precisamente están hablando del Día Mundial, ¿sí? Hoy se genera, sí, pero además es un tema que estamos llevando en los programas de química. Normalmente eso es lo que se está llevando. Y la idea de que estos muchachos entiendan y los alumnos aprendan a convivir, que no son seres de otro mundo los investigadores, los doctores, que no son personas como ellos les llaman ninis o les llaman nerds, sino que son personas común y corriente como nosotros. Inclusive algunos de ellos les dicen y les comentan, yo juego ajedrez, yo por ejemplo cocino, y maestros del año pasado también, Pedro, que hubo lo de astronomía, ¿te acuerdas aquella videoconferencia excelente que también todo mundo me la pidió y además me la sugieren compañeros míos de la facultad que ya salimos de la facultad, egresados de la Facultad de Química, compañeros de otras instituciones, no me las piden. Entonces les digo, pues ya están apuntados y inclusive les dije que se apuntaran contigo para ver las videoconferencias. Y obviamente el 80%, como tú mencionaste, son buenas. Hay algunas que tienen algunas fallitas, algunas cositas, pero todo es. ¿Y qué ganamos con esto? Pues muy fácil. Acercar a los alumnos y decirles, no son nerds, ustedes tienen que aprender, tienen que tener ese universo de ser químicos, biólogos, físicos, psicólogos, ciencias de la salud. No pueden ser nada más químicos y quedarse como químicos, o no pueden ser biólogos nada más quedarse como biólogos. Las charlas que pusiste, las videoconferencias que pusiste de los lugares estas de las cuevas, se me olvidó el nombre ahorita, Pedro. Tuvimos alguna conferencia sobre NICA y los cristales de la cueva, pero también tuvimos conferencias sobre edafología, el estudio del suelo, no sé, tenemos cerca de 220 conferencias, Marco, hay de todos los temas. Sí, pero es que esas son las que yo comento con mis amigos y les digo, vean, esto no es dar una clase de química, que al final ahorita lo que voy a decir es precisamente el proyecto que tenemos para hacer, para ver si se puede lograr, ¿sí? Pero para darles idea a tu auditorio ahorita, decirles que no es nada más un tema que es especial para, ¿no? Son temas de actualidad, temas que nos llevan a muchos. ¿Sí? La otra videoconferencia que hubo sobre los famosos test y las famosas infusiones, ¿sí? Precisamente, que fueron pedidas y petición de profesores y de alumnos y de compañeros que pedían un tipo de esto, y es tu labor. Y eso es lo que también quiero comentarles. No es tan fácil. La labor que lleva Pedro a hacer esto es andar investigando, pidiendo favores. Hay veces que se nos ha ido, bueno, muy poquitas veces, pero las veces que se nos ha ido porque el conferencista no pudo estar ahí, el doctor que estaba en tal investigación, y se tuvo que suspender el mero día o un día antes, ¿sí? Pero es el mínimo de videoconferencias. Pero eso de hacer esa labor, Pedro, que tú estás haciendo, ¿sí? Aunado con lo de jóvenes de la investigación de la maestra Guillermina de Francisco, que hace que ese programa de jóvenes hacia la investigación
los incluya y los lleve a estar, no nada más hacer la investigación, sino vivirla. Jóvenes de 15, de 16, 17 años, hasta 18 años, estando en la universidad con los doctores investigando, o también profesores, jóvenes profesores o jóvenes o profesores de cierta edad, de la edad que quieran, ir ahí. Esa es la finalidad que nosotros estamos consiguiendo y pidiendo y haciendo junto con Pedro, de unir esa investigación y decirles, hay alumnos que les han preguntado, oiga maestro, ¿y usted cuánto gana? Y dice, mira, no te puedo decir cuánto gano, pero la semana pasada estuve en Brasil. Porque también, Pedro, nos faltó lo del buque Puma. ¿Te acuerdas esa del buque Puma también, que fue la videoconferencia? ¿Sí? También de la otra videoconferencia que hubo en la NASA, de la México-americana, que estaba muy emocionada. Era de Michoacán, decía, ¿verdad? Estaba muy emocionada poder decir, y ella hacía el énfasis con los alumnos. Jóvenes, esto no es de nada, yo no soy ninguna nerd, soy común y corriente, y véanme, estoy aquí codeándome con los de la NASA. Eso es lo que pretendemos y eso es lo que hacemos. No es tan fácil. Y aquí quiero dar un reconocimiento a la labor de los directores que nos han apoyado con esto. Pero no nada más a los directores, a los profesores que ya nombré, sí, sino tenemos por ahí nuestro cartel, o que tiene puesto, ¿lo puede poner, por favor? Es que quiero platicarles que no es una labor de una sola persona, sino que es una labor de muchas personas. Y quiero agradecerles el apoyo, porque el camino de hacer solamente este cartel no es muy fácil. Aquí está el cartel que imprime el plantel Naucalpan, ¿sí? Y este cartel, lo que nos hace favor de mandar, los que ya nos hizo de mostrar Pedro Munive, lo transportamos aquí. Esto lo agradecemos a la profesora María Eugenia Bedoya Tobar. Ella es la que hace ese cambio, ¿sí? Y después de ahí se lo manda a la dirección, a la maestra Reina Valencia. Y la maestra Reina Valencia le da ese toque de lo que estamos viendo, ¿sí? Y nos presentan estos carteles. Hasta ahí vamos bien. Viene la segunda fase. La segunda fase, la maestra Ingrid, el maestro Rogelio, el maestro Miguel Ángel, la maestra Carmen, empiezan a divulgarlo, ¿sí? Entre los maestros, porque además hay dos, la maestra Carmen Tenorio, que es la encargada del Siladín, ¿sí? Ella lo manda a las redes que pertenecen al Siladín. Si ustedes ven ahí el escudo del Siladín, ella se los manda a todas sus redes que tiene del Siladín. Y otro de los profesores que no está nombrado hoy también es el profesor Isaac Hernández. Ellos lo difunden a través de todas las redes sociales que están en el colegio. Y ahí viene la investigación. Entonces, ya una vez ya teniendo toda esa investigación y teniendo toda esa información, que hasta ahorita lo hacemos para la semana que entra, porque si no, acuérdense que todo se nos olvida. Y entonces vienen los recordatorios, y antes que estábamos yendo a los auditorios, tenían que ir a ver a los profesores para que llevaran a sus alumnos a recordarles que tenían las videoconferencias ahí, ¿sí? Y así tenemos una serie de personajes que están atrás de todo esto. Y la idea que estamos montando ahorita, en este momento que estamos
tratando de formalizar es con el CCH. Sabemos que esto va a las preparatorias nacionales, a los colegios particulares, a los tecnológicos, porque siempre ha habido de Celaya, de Querétaro, de Veracruz, de todos lados de la República que se unen a estas videoconferencias. Pero nosotros queremos hacer una red, la idea todavía no la tenemos bien fundamentada, hacer una red de los CCHs en el cual las videoconferencias sean de biología, de química, de cada una de las, pero de las materias que los alumnos tienen problemas, para que vean otra forma de enseñar que la que tienen sus alumnos. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues otra vez pedir otro Infocap para poder lograr todo esto en los colegios, lograr todo esto para que puedan tener todos los colegios. Ya los mencionó Pedro, los 5 colegios están inscritos en el programa de las videoconferencias. Entonces lo logramos y estamos pidiendo también para que la sala de videoconferencias del universo también tenga más apoyo en la parte de técnicos y la parte de equipos. Marco. Sí. Sí, el plan, yo insistí mucho que las conferencias estaban dirigidas por científicos, por investigadores, Sí. pero hay un gran potencial de maestros de bachillerato. Correcto. Que son excelentes conferencistas. Así es. Le voy a pedir a la maestra Rosalba si nos puede colocar el siguiente cartel. Ya lo puso, perdón. Estamos haciendo estas pruebas de invitar a algunos maestros a que sean conferencistas de ciencia a distancia. Mucho en la idea del maestro Marco, que el propio CCH se organice para tener su propio ciclo de charlas con profesores. De principio los invito a la próxima semana a este experimento que estamos haciendo con el doctor Ibrahim Guillermo Castro, porque él es un profesor de CCH Sur, y estamos seguros que así como él, hay una gran cantidad de maestros que son excelentes conferencistas. Es otra beta que se puede aprovechar con estas herramientas. Efectivamente. No, efectivamente es por eso, con esto estaba yo ya cerrando mi charla con usted. Bueno, no fue charla, fue nada más plática, ¿sí? De precisamente hacer esto que estamos haciendo, estamos logrando. No es nada fácil. Yo felicito mucho a Pedro todo ese esfuerzo que está haciendo, porque dicen, ¿a poco nada más 2 videoconferencias en la semana, cada 15 días? Todo esto lo que conlleva, todo esto es lo que tiene que ser con una cantidad de personal. Pues yo quiero nuevamente felicitar a Pedro por esa labor que está haciendo la maestra Rosalba, que nos está apoyando en esto. Pues muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, alguna sugerencia que tengan. Gracias. Gracias a ustedes, maestros. Si tienen gustan abrir su audio con alguna reacción, por favor, con toda confianza. Nos dice Albor Calderón que estas conferencias apoyan y entusiasman a los jóvenes que participan en el programa de Jóvenes hacia la Investigación, porque es una experiencia que no olvidan y que contribuye para su formación académica. Sí. Y sí, también nos dice que sí, que agradecen cuando se les brinda la información de calidad, como estas conferencias que transmite tanto Ciencia a Distancia como el plantel Naucalpan del CCH. Bueno, profesoras, profesores, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia también para enriquecer estos programas? Con toda confianza. Este es un espacio para ustedes.
¿Puedo hacer un comentario, Ros? Claro, sí, adelante. Bueno, yo mencioné mucho este esfuerzo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia para brindar estas charlas hacia los planteles, pero dentro de cada plantel se genera una dinámica, como lo acaban de ver con el maestro Marco, donde los profesores promueven estas mismas charlas, generan entusiasmo entre sus alumnos, generan entusiasmo entre los profesores para participar. Hay toda una logística dentro de cada plantel donde agradezco mucho a todos esos profesores entusiastas que nos ayudan a que Ciencia a Distancia llegue a los alumnos. Sí, incluso ellos mismos hacen sus carteles, ¿no? Así como de Naucalpan, cada plantel tiene su estilo en diseñar el cartel correspondiente de la programación mensual de Ciencia a Distancia. Así es. Así es. Y bueno, también Amada Margarita nos dice que es muy interesante esto de las videoconferencias para llevar a los alumnos a aprender como pilar de nuestra institución. Emma Bautista también nos dice que es un excelente programa porque es muy motivador para los estudiantes e incluso son la base para la elección de carrera. Ahí quisiera comentarle a la maestra Emma que por eso trabajamos mucho con jóvenes hacia la investigación. En Ciencia a Distancia, digamos que mostramos un abanico de investigadores y de temas que se tocan en la universidad, y luego los jóvenes pueden acercarse a través de Jóvenes hacia la Investigación directamente a tener una estancia con el ponente, con el investigador, a adentrarse más, a saber, a conocer si tiene un interés real por determinada área de conocimiento el joven, el estudiante. Entonces, es una secuencia donde nosotros damos una probadita de la investigación y luego Jóvenes hacia la Investigación los dirige directamente a laboratorios, los dirige directamente a actividades concretas que pueden definir una carrera en el futuro. Y por supuesto, fomentan las vocaciones científicas. Nos dice, ¿qué hay sobre paneles de especialistas que tratan algún problema científico? Por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo. De hecho, sí hay varios paneles sobre COVID-19 durante todo el año pasado y parte de ha habido diferentes paneles, ¿verdad, maestro Pedro? Sí. Algo que... digamos que nosotros nos especializamos en generar conferencias donde un ponente daba su charla, pero en temas complejos se requiere el punto de vista de varios científicos, de varios investigadores, y entonces sí, también estamos explorando este mecanismo donde un tema es abordado por un panel de expertos que nos dan un panorama todavía más amplio. Bien. Maestra Carmen Rivera nos pide la palabra. Adelante, maestra. Buenas tardes a todos. A mí me parece excelente este tipo de trabajo que están realizando. Solamente me quedé pensando en una situación. No pude abrir mi cámara, perdón. No se preocupe. Bueno, pensando en los alumnos de bachillerato, y para irlos acercando poco a poco a la ciencia, me parece que las conferencias o charlas incluso podrían tener duración diferente. Es decir, por ejemplo, hacer charlas cortas de 15 minutos, media hora luego, una hora. Hay alumnos ya incluso de quinto y sexto que no aguantan charlas tan largas. Yo lo digo por experiencia porque cuando les mandamos videos, yo de hoy también primer semestre y segundo, pues tengo la experiencia de que hay que elegir videos cortos.
Entonces, no sé si exista esta posibilidad, porque así como sketch de ciencias estaría muy bien para ellos. Poco a poco ir despertando este interés y acercamiento hacia la ciencia. Como lo están haciendo, me parece muy bien. Sin embargo, bueno, ahorita entré a YouTube, revisé y sí, casi todas, he visto algunas y casi todas tienen una duración de más de una hora, hora y media, en fin. Y sí me parece que el tiempo sería, pensando en alumnos, en maestros no hay problema. Muchas gracias. Y Carmen, sí, tú ves ese tiempo, realmente es el que estamos usando ahorita el profesor Pedro Munive y yo. Si te fijas, usamos media hora, cuarto de hora. Yo no quise hacer tantas diapositivas precisamente para no cansarlos. Y la parte más importante con los alumnos es que ellos son los que nos piden. Y entonces tiene que Pedro, que ya nos falta, ya no podemos. Pero es que hay más preguntas, yo quiero más preguntas. Si ves a los alumnos formados ahí realmente para hacer preguntas, digo formados porque nosotros los llevamos hacia abajo del auditorio y les pedimos que se formen y que lleven su cuaderno y se presenten. Pero realmente la videoconferencia normalmente tiene una duración de media hora, 3/4 de hora máximo. Pero todo lo más entusiasmado de eso es todas las preguntas, porque además los conferencistas o los doctores les da tanto gusto cuando hacen preguntas a los alumnos de ese nivel que dicen, no, qué buena pregunta, qué emocionante tratar con jóvenes como ustedes y contestan la pregunta y la tratan de contestar al nivel de lo que les están preguntando porque pueden extenderse y llamar y eso es lo que hace que las videoconferencias sean aparezcan como si fueran muy largas, pero realmente son cortas, Carmen? Gracias. Sí. Nosotros hacemos la recomendación al conferencista de que ocupe para su charla entre 30 y 45 minutos. El problema es que, como menciona Marco, empieza la ronda de preguntas y ha habido ocasiones en que duplicamos el tiempo de exposición por tantas preguntas que vierten los jóvenes. Por eso es que ve duraciones de hora y media, hora 40 en nuestras charlas. Son 40 minutos de conferencia y luego las preguntas de los jóvenes. Gracias por hacer la observación, porque eso a veces inhibe a los maestros a recomendar la charla. Pero tomen en cuenta eso, es una conferencia de 40 minutos donde después vienen preguntas de sus compañeros, y eso ya es totalmente opcional. Entonces, digamos que el material se puede aprovechar con solo la conferencia, que son 30, 40 minutos. Y de todos modos, estamos viendo la posibilidad de hacer edición de algunas de estas charlas para sacar el concepto básico de algunas de esas charlas y hacer pequeñas capsulitas que sí no duren más allá de 10 minutos, con un concepto únicamente de lo que se trató en la conferencia. Denos tiempo, es cuestión de que tenemos que hacer edición de algunas de esas conferencias y colocarlas en un lugar donde sean útiles para los maestros. Pero en esencia, le comentaba, las charlas tienen una duración entre 30 a 45 minutos, y lo que pasa es que después se alargan mucho por la cantidad de preguntas de los jóvenes. Carmen, yo estoy mucho de acuerdo, inclusive yo trabajo con el seminario, el SEQUIM, Seminario de Química de Naucalpan, y como les pedimos que también nos investiguen ahí los alumnos, ¿sí?
videos y todo eso. Y ya cuando pasa de un video de 15 minutos, ya no. Y entonces estamos tratando precisamente también con eso hacer las charlas de este tamaño, o sea, charlas como lo que está comentando ahorita Pedro. Sí, charlas cortas, que está bien lo que nos estás comentando, Carmen, para empezar a inducirlos a las charlas largas. Gracias, Carmen. Muchas gracias, maestros. Nos preguntaba por aquí la maestra Josefa si hay conferencias integrales. Por ejemplo, por didáctica se les enseña a los alumnos partes de la naturaleza, pero se requiere la visión global, la integración, por ejemplo, naturaleza-sociedad o la integración física, química, biología o cualquier otra. Yo les compartí algunos ejemplos aquí en el chat. Hay infinidad en ciencia a distancia, ustedes lo verán cuando lo exploren. Yo les compartí solo una, que es sobre economía y COVID, reflexiones desde la UNAM, que fue justamente un panel de expertos en salud, pero también en las ciencias sociales. Sí hay multidisciplinariedad en ciencia a distancia. Yo los invito a que lo exploren y encuentren lo que más se adapte a las asignaturas que ustedes imparten. Y nos dice también la maestra, bueno, sobre esta última pregunta que platicábamos, de la duración de las charlas, nos dice la maestra Janet que la parte de la sesión de preguntas es muy interesante porque enriquece la ponencia. Así es, maestro. Es que va a depender del gusto, bueno, de los alumnos, va a depender de qué nivel de alumnos tengamos, porque recuerden, los alumnos de primer ingreso se desvían muy fácilmente, y los de sexto también. O sea, curiosamente los extremos son muy dispersos, pero precisamente eso es lo que estamos tratando con Pedro, y de hacer cosas más cortas como flashes y lo que sea. Por eso felicitamos a la maestra Carmen que nos dé esa idea que ya estamos formando. Gracias. Híjoles, y nos acaba de mandar otro mensaje la maestra Carmen de que si los maestros pueden participar en hacer charlas cortas, y eso me lleva a un asunto muy interesante. Todo este material es para ustedes, pueden descargarlo, modificarlo, sin desvirtualizar el mensaje, pueden aprovechar ese material como a ustedes les convenga. Mientras se den los créditos a ciencia a distancia, ustedes pueden aprovechar ese material y recortarlo si para su clase nada más requieren un segmento de determinada conferencia, por ejemplo. Gracias, maestra Carmen. Claro, pueden colaborar, pueden participar y pueden hacer suyo el material. Sí, Pedro, sí, acabas de decir bien las cosas importantes. Las más importantes es lo que acabas de mencionar, ¿no? Que le den crédito a ciencia a distancia, pero también el crédito a los que son expositores. Es muy importante eso porque después vienen los problemas. Sí, con que digan de esta charla de ciencia a distancia que participó el maestro fulano o el doctor fulano de tal, o sea, esos son los créditos. Nombrarlos a ellos y ya después hacer como suya esa parte, que es lo que ya habíamos también platicado, Pedro y yo. Bueno, gracias. Muchas gracias, maestros. Bueno, tienen aquí muchos agradecimientos de la maestra Sandra Sandoval, de Anita, de Ingrid González, de la maestra Carmen Rivera también, de Josefa. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Profesores, si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario, sugerencia, recuerden que pueden mandarnos una reacción aquí en el chat o en su mismo nombre para que les demos la palabra, por favor. Tenemos todavía 10 minutitos, 8 minutos. Pero bueno, si no, pues les recuerdo nuevamente que en el chat está también la liga de asistencia. Deben registrarse por cada día. También quienes no han llenado el formato de adquisiciones bibliográficas, los invitamos a hacerlo, pues es un requisito para la expedición de su constancia. Ingrid González, adelante, maestra.
Perdón, buenas tardes. Yo solo tengo una duda y no sé si ya lo trataron, pero el día viernes, que son las conferencias, o los otros días que luego son en jueves, mis alumnos se sienten luego muy presionados por entrar en forma presencial a las conferencias, ¿no? Entonces, no sé si ya vieron esa posibilidad de que, no sé, en un horario en el que pues ellos todavía estén en clase. Sé que es complicado porque, bueno, unos están en la mañana y otros están en la tarde y siempre se ven afectados finalmente los horarios, ¿no? Pero bueno, lo comento porque me lo ponen como una especie de objeción luego para ver las conferencias en vivo. Solo es eso, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Efectivamente, estas conferencias las planeamos tanto para preparatoria como para CCH, y escogimos ese horario porque pensamos que es un horario que medianamente funciona a ambos sistemas. Pero efectivamente, ya nos los habían comentado, de que buscáramos variar más nuestros horarios para que aquellos alumnos que tenían clase nuestras charlas son generalmente en este momento de 12 a 1, 12, 1 y 20. Estamos generando un ciclo de conferencias para la tarde, que será, o que es de 5 a 6 y cachito. Y esa es la forma en que podemos ampliar nuestros rangos de horarios. Como les comentaba, somos poquitas personas, y a veces es complicado tener mayor diversidad. Pero gracias por el comentario. Lo vamos a tomar en cuenta para en otras ocasiones poner las charlas en diferentes horarios. Sí, gracias. Nos dice por aquí en el chat la maestra Ingrid si se pueden hacer las conferencias en la mañana y en la tarde. Eso se refiere a repetirlas. Oh. ¿Contestas, Pedro? Pues sí, se le complica al conferencista repetir la charla en la tarde. Ahí sí la opción es que las conferencias quedan grabadas, y aunque no van a poder tener una interacción directa con el conferencista, el contenido se mantiene y ahí está en esta videoteca en nuestro canal de YouTube. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también al maestro Rafael Cuellar, que nos da las gracias por esta plática y por todas las actividades de divulgación de la UNAM, por ser un gran apoyo para los profesores. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Marco Lagarde, maestro Pedro Munive, por estas conferencias, por estas experiencias y por todo el material que nos han compartido este jueves. Muchas gracias a la maestra Marta Patricia López Abundio, también secretaria de Servicios de Apoyo al Aprendizaje de nuestra Dirección General del CCH, por la organización de este curso. Maestro Sergio Meléndez, gracias a todo el equipo de la Secretaría, pero sobre todo muchas gracias a todos y a todas ustedes que están con nosotros durante estas jornadas. En el chat encuentran las ligas que les comentaba, tanto de asistencia como de material bibliográfico para su petición. Y de nuevo, pues a nuestros invitados, nuestro agradecimiento por compartirnos toda esta información. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todas y todos.